Mientras tanto, debajo de la ciudad, se desarrollaban escenas de saqueo y matanza que causaban terror entre los residentes. No solo las casas fueron incendiadas, sino que la gente de Lloyd también estaba cayendo bajo las espadas despiadadas de los asaltantes. El que empuñaba el hacha parecía ser el líder de los bandidos, se rió entre dientes mientras ordenaba a sus subordinados que se reagruparan, preparándose para seguir adelante. Con urgencia, la situación se desarrolló rápidamente, lo que permitió una rápida partida hacia Coldwater. Uno de sus secuaces se apoderó de un niño de la aldea, a pesar de los gritos y forcejeos del niño. El padre del niño corrió hacia adelante, gritando, «Douglas». El padre fue derribado al suelo tan pronto como se acercó. El líder de los asaltantes continuó maldiciéndolo y pateándolo implacablemente. «Estás casi muerto, escoria inútil», escupió. El padre estaba cubierto de sangre, pero el asaltante no tuvo piedad y continuó su asalto. Al ver a su padre brutalmente golpeado, Douglas luchó aún más, gritando, déjame ir, padre». El líder de los asaltantes se volvió hacia Douglas con una mueca de desprecio. «Ah, el mocoso molesto». Amenazó a Douglas, «Si tu padre muere, te callarás». Aterrorizado por el tono amenazante del asaltante, Douglas estaba demasiado asustado para gritar, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su padre. El asaltante se deshizo de su hacha y recuperó una daga afilada en su lugar. Levantó la daga y se acercó al hombre que yacía indefenso en el suelo, luego se rió maliciosamente, «Venderé a tu hijo a un lugar muy encantador», se burló. Con una mirada amenazadora, el líder de los invasores se despidió, preparándose para llevar a cabo su siniestro plan. Douglas gritó horrorizado, «No», trató de acercarse a su padre, pero, ¿qué podía hacer un niño contra estos bandidos despiadados? De repente, una estaca de hielo atravesó el cuerpo del líder de los asaltantes, la sangre salpicó por todas partes. La horrible visión dejó a Douglas atónito y sin palabras. El líder de los asaltantes murió instantáneamente, desplomándose en el suelo. Sus seguidores gritaron horrorizados, ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Hielo, ¿de dónde vino?» Los bandidos miraron hacia la lejana cima de la colina, presa del pánico y gritando, «Soldados, soldados». Mientras tanto, Ian estaba utilizando sus habilidades mágicas para conjurar una multitud de estacas de hielo flotando en el aire. Sin dudarlo, Ian dirigió todas las estacas de hielo afiladas hacia los bandidos, lo que provocó que entraran en pánico y huyeran aterrorizados. «Corre, corre», gritaban desesperados. Sin embargo, no importaba lo rápido que corrieran, no podían escapar de la muerte. El valle resonó con sus gritos de agonía al encontrar su muerte. Después de lidiar con los bandidos asesinos, Ian se quedó en silencio en el afloramiento rocoso por un tiempo. Ian se centró en sentir los cambios en su energía mágica dentro de su cuerpo. Miró el anillo de Molian en su mano y se susurró a sí mismo, «Funciona, gracias a este anillo, mi límite de maná probablemente esté a la par con el de un mago de nivel 3. De hecho, el anillo había demostrado su efectividad, mejorando las capacidades mágicas de Ian más allá de sus expectativas. En este momento, la gente de la ciudad de Lloyd finalmente pudo respirar aliviada, los incendios se habían extinguido y las casas dañadas podían ser reconstruidas. Sin embargo, todavía había heridas que no se podían curar y vidas que no se podían restaurar. Ian descendió a la ciudad, sintiéndose triste por la escena de la tragedia. El capitán Arnold lo vio y gritó, «Mago». Arnold respiró aliviado y respondió, «No, gracias a ti, todos salimos ilesos». Ian suspiró aliviado, «Es bueno escucharlo». Miró a su alrededor con ansiedad, su corazón se llenó de preocupación e incertidumbre sobre si la persona que estaba buscando todavía estaba viva. De repente, escuchó que alguien gritaba el nombre de Radio. Ian se dio la vuelta rápidamente, su mirada se centró en la dirección de la voz. Un hombre sostenía a Radio, que apenas respiraba, en sus brazos, tratando desesperadamente de reanimarlo. Douglas estaba a su lado, profundamente preocupado, gritando, «Padre, padre». Ian se acercó y colocó una mano reconfortante en el hombro de Douglas. «Voy a echar un vistazo», aseguró. Mientras Ian examinaba al hombre que jadeaba para respirar, abrió mucho los ojos en estado de shock e incredulidad. Su piel estaba pálida, desprovista de cualquier rastro de sangre, y su cabello se había vuelto blanco. Ian estaba horrorizado, considerando la posibilidad de envenenamiento por maná.
El envenenamiento por maná se consideraba una maldición de los dioses. Si una cierta cantidad de maná entrara en el cuerpo sin un corazón de maná, los fragmentos de maná no estimularían el cerebro y, en cambio, causarían un dolor insoportable por el resto de la vida de la víctima, dejándola sin un momento de respiro. Ian murmuró para sí mismo, no podría infundirse maná en sí mismo, así que es seguro que uno de los magos hizo esto deliberadamente. Miró ansiosamente a Redio, evaluando su estado, que parecía bastante grave. Ian le dijo a Douglas, espera un momento, colocó 2 dedos sobre la frente de Redio. Ian pensó para sí mismo, hay una manera de suprimir temporalmente el dolor, eso es infundiendo maná puro y liberando el maná estancado dentro del cuerpo. Como Ian había pensado, este método ayudó a Redio a aliviar parte del dolor al instante, su expresión facial se relajó y su respiración se volvió menos dificultosa que antes. Ian se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y le dijo, por favor, cuida sus heridas. El hombre asintió apresuradamente, sí, gracias. Cuando Ian estaba a punto de irse, Douglas agarró su capa y lo detuvo. Ian dudó antes de responder a Douglas, sí, en un momento. Entendió que, si bien podían tratar temporalmente la afección infundiendo maná, no podían curar esta enfermedad maldita por completo. Douglas preguntó preocupado, entonces, ¿estaría sufriendo? Ian estaba en silencio, sin saber cómo responderle a Douglas para aliviar la angustia del niño. Pensó Ian para sí mismo, ya que el maná que infundió también se convertiría en un retraso de maná, tendría que tomar una decisión, infundir maná constantemente y resistir, o morir. Reflexionando por un momento, Ian le dijo a Douglas la verdad, supongo. Un desconsolado Douglas estalló en sollozos y gimió, tengo que encontrar las flores del Ande y hacer un antídoto. Tan pronto como Douglas terminó, se escapó. El hombre que estaba al lado de Redio gritó, Douglas, ¿a dónde vas? Tan pronto como escuchó el nombre de Douglas, Ian puso los ojos en blanco con asombro. La imagen de un conocido de una vida anterior pasó por la mente de Ian. Douglas, recuerdo, era el nombre del maestro de medicina más grande de la historia en ese momento, el maestro de medicina de palacio, Douglas Hammond. Un hombre que una vez había sido muy pobre, pero que ahora estaba al lado del emperador Ragnar debido a sus habilidades geniales. Cuando Ian no recordaba de su vida pasada, Douglas siempre tenía una actitud hostil hacia los magos. Ian comenzó a reunir la información que tenía sobre Redio y Douglas, un alquimista envenenado por el maná de un mago, un tipo de hierba que estaba buscando en el norte. Ian, atando cabos, recordó las palabras de Douglas hace unos momentos. Debo encontrar la flor del Ande y preparar un antídoto. La mente de Ian se remontó a su envenenamiento en su vida pasada cuando Ragnar había mencionado que era un tipo de veneno que neutralizaba el maná en su sangre. Mientras reconstruía estos eventos, Ian se sorprendió al darse cuenta de que una hierba con la capacidad de neutralizar el maná en el cuerpo, si es que realmente existía, debía ser. En este momento, Ian empleó rápidamente la magia para alcanzar a Douglas. En un abrir y cerrar de ojos, Ian se paró frente a Douglas, sorprendiendo al niño. Ian se esforzó por persuadir a Douglas, explicando que todavía había bandidos fuera de la aldea y que aventurarse en el bosque era muy peligroso. Douglas insistió, pero no puedo esperar más, si no encuentro esa flor y preparo pronto el antídoto, mi padre lo hará. Ian no podía pensar en ninguna otra forma de detener a Douglas, por lo que inmediatamente recurrió a la magia, lo que provocó que Douglas cayera en un sueño profundo. Mientras Douglas hablaba, de repente sintió que su cuerpo se balanceaba y luego se desplomó, exhausto. Sus murmullos continuaron débilmente, buscando la flor. Ian levantó suavemente al dormido Douglas, dando un suspiro de alivio por haber impedido temporalmente que Douglas se embarcara en un viaje que podría conducir a la muerte de Ian en el futuro. Una vez que Douglas estuvo inconsciente, Ian lo llevó a descansar debajo de un árbol cercano. Ian observó atentamente a Douglas, reflexionando sobre las soluciones al complejo problema relacionado con el niño. Ahora que miraba de cerca, si el rostro de Douglas no hubiera sido tan amenazante en el pasado, su apariencia actual se parecería a su antiguo yo. Ian reconoció en silencio que si no hubiera venido a Joy Villay, el padre de Douglas habría muerto, y el propio Douglas podría haber sido capturado y vendido como esclavo por los bandidos. A estas alturas, Ian estaba seguro de una cosa: el veneno que había consumido en su vida pasada había sido indudablemente inventado por Douglas. Ian contempló profundamente,
sospechando que Douglas había seguido órdenes y creado el veneno a pesar de conocer los planes de Ragnar. La sospecha se hizo más fuerte dentro de él, e Ian comenzó a pensar en eliminar a Douglas cuando lo miró, pero entonces Ian se contuvo. No, actuar impulsivamente de esa manera podría ser muy peligroso. Ian se dio cuenta de que cualquier acción tomada a toda prisa podría tener consecuencias imprevistas, y era esencial abordar la situación con precaución y una planificación cuidadosa. Necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión sobre el destino de Douglas. Ian calculó cuidadosamente sus opciones. Douglas poseía el talento para convertirse en el mejor alquimista de la historia, y Ian podría convencerlo de que se pusiera de su lado. Sin embargo, incluso si Douglas resultaba ser diferente de su yo pasado, no había garantía de que no traicionaría a Ian. Ian vaciló, contemplando sus propias manos. Parecía como si estuviera desgarrado, sin saber si debía dejar que esas manos se mancharan de sangre una vez más. Si Ian matara a Douglas ahora, no sería diferente de Ragnar, actuando por sospecha y miedo a la traición, recurriendo a la violencia sin dudarlo. Ian, perdido en sus pensamientos, fue interrumpido por la llegada del capitán Arnold, el mago. Al verlo jadeando pesadamente y luciendo urgente, Ian inmediatamente preguntó: «¿Qué está pasando, Arnold?». Todavía recuperando el aliento, respondió: «El maestro de repente salió corriendo, así que lo seguí». Arnold miró a Douglas dormido y preguntó con curiosidad: «¿Quién es ese niño?». Ian explicó rápidamente: «Pensé que podría hacer algo imprudente, así que lo puse a dormir». Luego se enderezó y le pidió a Arnold: «Ya que estás aquí, por favor llévalo de regreso al pueblo». Arnold, desconcertado, notó la intención de Ian de irse y preguntó: «¿No viene con nosotros, señor?». Ian volvió a mirar al capitán Arnold, dudó un momento y luego dijo: «Yo, tengo que ir a alguna parte». Con eso, Ian se dirigió lentamente hacia el bosque. Tal vez Ian no se atreviera a ser tan despiadado y despiadado como Ragnar. En lugar de recurrir a la violencia, optó por apostar por Douglas, independientemente de si Douglas lo traicionaría en el futuro. Al menos Ian no se avergonzaría de su conciencia en este momento. Esa noche, en casa de Redio. Había caído la noche, pero la tenue luz aún se filtraba por las ventanas. Redio, al despertar, inmediatamente se sentó junto a la cama de Douglas, preguntando con preocupación: «¿Estás dormido, hijo?». Douglas sintió una sensación de desgana en su interior, no quería enfrentarse a su padre, pero respondió a regañadientes: «Todavía no, padre». Redio dijo con severidad: «Barton me dijo que un mago vino a la aldea y nos salvó, y también escuché que estabas tramando algo imprudente otra vez, pequeño bribón». Douglas frunció el ceño con tristeza y explicó: «Solo estaba tratando de encontrar una flor». Aunque Redio sabía que Douglas tenía buenas intenciones, lo regañó porque estaba preocupado por la seguridad de su hijo. «Es posible que todavía haya bandidos acechando cerca de la aldea». Douglas no pudo contener su ira por más tiempo, se levantó de un salto y gritó: «¿Qué se supone que debo hacer entonces? Ese mago dijo que sufrirías». Redio suspiró y consoló a su hijo: «No te preocupes, hijo, estaré bien si puedo encontrar la flor del Ande». Douglas, sintiéndose desconsolado y frustrado, rompió a llorar: «Pero ha pasado un año, padre, lo has encontrado, existe esa flor». De repente, desde afuera de la casa de Redio, una voz clara sonó: «Existe». Redio, sintiéndose ansioso, gritó hacia la puerta: «¿Quién está ahí? ¿Quién es?». Ian había regresado, de pie afuera, gritó: «Escuché que estabas buscando la flor del Ande». Al escuchar las palabras de Ian, Redio abrió rápidamente la puerta. Se sorprendió un poco al descubrir que la persona que vino era solo un niño. Cuando entró, Ian inmediatamente se bajó la capucha, mostrando deferencia. «Perdona mi rudeza», dijo. Douglas reconoció rápidamente a Ian y exclamó a su padre: es el mago». Redio estaba asombrado: «¿Qué?». Ian colocó un bloque de hielo sobre la mesa y se presentó: «Soy Ian Fay». Redio inmediatamente sintió curiosidad y preguntó: «¿Qué es eso?». Después de una cuidadosa observación, Redio se sorprendió. «Es decir, la flor del Ande». La flor se conservó dentro de un bloque transparente de hielo. Ian le dijo a Redio: «Te daré esta flor, pero déjame hacerte una pregunta primero». Ian asintió, comprensivo: «¿Es del diario?». Redio vaciló antes de contestar. «Sí, es del diario».
Ian escuchó mientras Redio revelaba a regañadientes, lo encontré en un diario. Redio recuperó el diario y explicó, este libro es el diario de hierbas que mi padre me dejó. Hojeando algunas páginas, Redio señaló a Ian y dijo, si miras esta página. El diario contenía notas sobre la flor del Ande, describiendo su capacidad para neutralizar el maná. Se decía que se encontraba solo en el continente del norte, una flor con 12 pétalos, tallos y raíces tóxicas, que se marchitaban inmediatamente después de la recolección, imposible de cultivar o cosechar. Ian se sorprendió y le preguntó a Redio, ¿tu padre también sabía alquimia? Redio respondió, era un negocio familiar. Ian comentó, entonces este diario debe ser una reliquia familiar. Después de un momento de contemplación, Redio respondió, bueno, algo así. Ian le preguntó directamente a Redio con una mirada seria, entonces debes saber que, para un mago con un corazón de maná y un cerebro de maná, la capacidad de la flor del Ande para neutralizar el maná es letal, ya que hace que su magia sea inútil. Redio estaba algo sorprendido, no esperaba que un niño como Ian entendiera este asunto tan bien. Él respondió honestamente, entiendo lo que estás insinuando, pero los alquimistas de nuestra familia nunca crearían veneno para dañar a otros. Incluso prometió, incluso puedo apostar la reputación de mi familia en esto. Al escuchar esto, los ojos de Ian de repente se volvieron fríos mientras miraba hacia Douglas. Douglas estaba sorprendido y confundido en cuanto a por qué Ian le daría una mirada tan hostil. Después de escuchar el compromiso de Redio, Ian finalmente pudo relajarse un poco y dijo, entiendo. Ian levantó la flor y dijo, gracias por responder a mi pregunta, hay una cosa más. Comenzó a disipar la magia del hielo, permitiendo que la flor volviera a su forma original. Mientras sostenía el bloque de hielo derretido en su mano, se disculpó, lo siento. Cuando la capa exterior de hielo se derritió por completo, solo quedó la flor marchita y marchita. Ian, sintiéndose desanimado, le confesó a Redio, yo tampoco pude encontrarlo, solo podía congelar y conservar su forma. Redio estaba asombrado, tú, me has engañado. Ian explicó rápidamente, solo estaba tratando de demostrar que siempre se podía encontrar la flor del Ande. La expresión de Redio se suavizó cuando se dio cuenta de las intenciones de Ian. Ian inesperadamente se acercó y dijo, Redio, ¿qué tal si hace un trato conmigo? Redio pareció desconcertado y preguntó, ¿un trato? ¿Qué tipo de trato? Ian respondió, te transferiré maná continuamente, para que no seas envenenado por maná y mueras. También prometo encontrar una manera de permitirte usar la flor del Ande, agregó Ian. Ian se aseguró a sí mismo que seguramente podría encontrar información relacionada con él, información que Ragnar y Douglas habían buscado. Le puso una condición a Redio, así que, por favor, ven conmigo a la capital. Redio pareció sorprendido, ¿la capital? ¿Por qué tendría que ir allí? Ian continuó, por favor, crea pociones de maná para reponer mi maná agotado y luego enséñame a hacer medicina para la enfermedad de mi madre. Redio se mostró escéptico, no puedes pedirle ayuda a un alquimista de renombre, no soy tan hábil en alquimia. Ian explicó con calma, quiero que alguien esté conmigo y me proporcione pociones continuamente. Para persuadir a Redio, Ian miró hacia Douglas y mencionó que el niño se había aventurado en el peligroso bosque infestado de bandidos para encontrar hierbas que pudieran curar la enfermedad de Redio. Ian instó a Redio a tomar la decisión correcta, al menos por el bien de Douglas. Redio, desconcertado por las revelaciones, estaba profundamente en conflicto, pensó para sí mismo, ¿quién es este chico? No es un niño cualquiera, hay demasiadas incertidumbres. Redio luego le preguntó a Ian, ¿puedes darme algo de tiempo para pensar? Ian asintió de inmediato, tómate todo el tiempo que necesites. Al ver a Redio y a su hijo vincularse felizmente, Ian esperaba en silencio, en esta vida. Douglas no perderá a su padre ni se convertirá en un esclavo. Y su talento no caerá en manos de Ragnar. A la tarde siguiente, Ian se quedó en silencio fuera del pueblo, mirando hacia la casa de Redio, esperando ansiosamente la aparición del padre y el hijo. Al ver a Ian parado allí inmóvil, el capitán Arnold gritó, mago. Arnold le informó a Ian, estamos listos para regresar al castillo del señor ahora. Ian permaneció en silencio, sin responder, miró suavemente hacia la casa de Redio. La pequeña casa permaneció cerrada y en silencio,
lo que indica que tal vez Jan no pudo convencer a Redio después de todo. Jan, sintiéndose un poco decepcionado, le dijo a Arnold, «Está bien, comencemos a regresar». Cuando Jan pasó por la casa de Redio, todavía estaba reflexionando, Redio aún no había tomado una decisión, inesperadamente, en ese momento, la puerta de la casa de Redio se abrió con un chirrido. Redio y su hijo salieron con una canasta en la mano. Douglas se sorprendió al ver a Jan parado afuera esperándolos. «Vaya, un mago», exclamó. Jan se dio la vuelta cuando escuchó la voz de Douglas. Se acercó a Redio y le preguntó, «¿Ha tomado usted una decisión, señor?» Redio se rascó la cabeza y respondió, «Bueno, entonces, ¿qué opción tengo? Tengo que seguir viviendo». Redio sonrió y le dijo a Jan, «Por favor, cumple tu promesa». Jan respondió alegremente, «Por supuesto». De repente, Jan miró a Douglas, el niño inocente y adorable. Douglas abrazó a su padre con fuerza, luciendo preocupado, y vacilante le preguntó a Jan, ¿realmente puedes curar a mi padre? Jan le sonrió al chico, sintiéndose un poco en conflicto por esta pregunta inesperada. Finalmente, asintió y le aseguró a Douglas, «Sí, lo prometo». Douglas, todavía ingenuo, volvió a preguntar para asegurarse, «¿En serio, Jan?» Jan afirmó de inmediato, «Sí, de verdad». Douglas sonrió con una sonrisa brillante, «Entonces, puedo llamarte mi líder». Jan estaba un poco sorprendido, «¿Su líder? Bueno, está bien, claro, puedes», dijo con una sonrisa. Douglas se rió emocionado y dijo, «Sí, mi querido líder». Jan recordó a Douglas de la vida pasada, quien solía fruncir el ceño y ahuyentarlo cada vez que veía a Jan. En comparación con el Douglas actual, Jan se preguntó, ¿por qué era así cuando era joven? De repente, un majestuoso caballo galopó directamente hacia donde estaban parados. Curioso, Jan giró la cabeza para ver qué estaba pasando. El caballero trajo noticias urgentes a Jan, el mago. «Debemos regresar rápidamente al castillo». Jan preguntó ansiosamente, «¿Qué ha pasado?» El caballero respondió, «He oído que el príncipe ha cruzado el río Gamas». Jan, asombrado, exclamó, «¿El río Gamas, ya te has cruzado?» El caballero respondió, «Sí, la noticia llegó esta mañana». Al escuchar esto, Jan frunció el ceño, preguntándose por qué solo estaban siendo informados ahora. Con poco tiempo restante, Jan le dijo al caballero, «Déjame tomar prestado tu caballo». El caballero, preocupado, preguntó, «¿Sabes montar?» Jan se acercó al caballo, acariciando su crines, y respondió, «No muy bien, pero puede convertirse en mi amigo». Después de acercarse, le susurró al caballo, tratando de domarlo. El hechizo surtió efecto de inmediato, y los ojos del caballo brillaron con el tono azul de la magia. Jan le susurró suavemente, «Quiero ir al castillo, ¿puedes llevarme allí?» Tan pronto como el caballo escuchó la solicitud de Jan, obedientemente se arrodilló, permitiendo que Jan se subiera a la silla de montar. Antes de partir, Jan le dijo a Arnold, «Sir Arnold, por favor traiga al Sr. Redio con nosotros». Sentado con confianza sobre el caballo, Jan declaró, «Voy a abrir el camino». Retrocedamos en el tiempo hasta 2 días antes, cuando la escolta del príncipe Hayden acababa de cruzar el río Gamas. Dentro del carruaje en ese momento, había una atmósfera pesada y ominosa. El príncipe Hayden miró fuera del carruaje, absorto en sus pensamientos. Recordaba la conversación que tuvo con el rey antes de este viaje. El rey se dirigió a él, «Hijo mío». Hayden se volvió hacia su padre, esperando sus palabras. El rey continuó, «Hay algo que quiero decirte antes de que te vayas». El rey habló con un tono sombrío, expresando sus preocupaciones. «Herbert se reúne con frecuencia con los 5 príncipes», dijo, «muchos nobles siguen la Torre de Marfil, por lo que debes entender la importancia de saber de qué lado se alinea el maestro de la torre». Especuló, «Parece que el maestro de la torre tiene la intención de apoyar a los 5 príncipes». El rey advirtió además a Hayden, enfatizando que el príncipe Ragnar de los 5 príncipes era un individuo astuto. «Estoy seguro de que explotará a Herbert y tratará de reclutar figuras influyentes bajo su bandera», advirtió el rey. Volviéndose hacia Hayden con una mirada severa, dio una orden. «Jan Fay, haz todo lo que esté a tu alcance para que sea leal a ti antes de que la Torre de Marfil llegue a él». El rey reiteró,
enfatizando que Hayden debería asegurar la lealtad de Herbert y sentar las bases para su facción. Hayden recordó las palabras de su padre y se sintió cansado. Estaba preocupado por la tarea que tenía por delante, incluso con un mago a su lado. ¿Qué podría lograr un joven príncipe? La torre de marfil estaba repleta de magos, pero ninguno de ellos estaba de su lado. Lleno de resentimiento, Hayden pensó para sí mismo, ¿cómo se atreve a abandonarme a mí, el heredero, y elegir a los 5 príncipes en su lugar? Juró en silencio, el día que suba al trono, me libraré de esos miserables. Mientras Hayden hervía internamente, el capitán del segundo caballero real, Oliver Ragund, lo llamó desde afuera, Su Alteza. Oliver parecía preocupado mientras hablaba, tal vez sea mejor informar a la casa Moglian. Hayden respondió con una actitud fría, recuerdo que ya hemos discutido este asunto. A pesar de la afirmación de Hayden, Oliver persistió en tratar de persuadirlo, debemos darles al menos algo de tiempo para prepararse antes de su llegada, por favor, consideren su posición, instó. Hayden comentó con indiferencia, así es, tu familia forma parte del clan Moglian del Norte, ¿verdad? Oliver confirmó, sí, eso es correcto, Su Alteza. Hayden continuó, y cuánto falta para que lleguemos, Oliver estimó, parece que tomará otros 2 días. Hayden sonrió astutamente y dijo, bien, 2 días son suficientes, envíales un mensaje. Queda por ver cómo se prepararán los guardias del norte o los escudos del imperio para la visita real dentro de estos 2 días. Aunque Oliver no estaba de acuerdo con la actitud de Hayden, no podía hacer mucho al respecto. Él respondió a regañadientes, sí, Su Alteza, por lo tanto, con el comportamiento arrogante y problemático de Hayden, las noticias del viaje de la escolta real llegaron al duque Marcus mucho más tarde de lo previsto. Debido al retraso intencionado, el castillo del duque Marco estaba ahora lleno de actividad. El duque dirigió personalmente a sus sirvientes, asegurándose de que el lugar donde se alojaría el príncipe permaneciera inmaculado, sin que se pasara por alto ni una mota de polvo. El duque Marco, cansado y preocupado, reflexionó, pensé que no vendrían porque nadie envió un mensaje, pero de repente. Al ver al mayordomo, el duque preguntó ansiosamente, «Hogar, ¿han llegado las otras familias nobles?» El mayordomo se apresuró a informar, «Sí, mi señor, todas las familias nobles han llegado, excepto la casa Mpfarden y la casa Reigwood. Han mandado decir que llegarán en breve». El duque, todavía ansioso, preguntó, «¿Y qué hay de los magos? ¿Alguna novedad ya?» El mayordomo respondió, «No, todavía no, mi señor». El duque suspiró cansado, «La situación se está volviendo demasiado caótica, por ahora, salgamos». Momentos después, fuera del castillo del duque Marco, resonó la voz de un heraldo, anunciando con solemnidad la llegada del príncipe real. Después de la proclamación del heraldo, todos los demás sonidos parecieron desvanecerse a medida que el traqueteo rítmico de los cascos de los caballos tenía prioridad, la escolta real marchó solemnemente hacia adelante. El carruaje del príncipe Hayden se detuvo justo delante de las puertas del castillo. Bajó tranquilamente del carruaje y miró casualmente a su alrededor. Cuando el príncipe Hayden estaba a punto de entrar en el castillo, un noble preguntó en voz baja al duque Marco, «Su excelencia, ¿dónde está el mago?» El duque Marcus, sintiéndose ansioso e inseguro de qué decir, respondió vacilante, «El mago». En ese momento, el sonido de los cascos de los caballos resonó desde lejos y la voz de Jan resonó, gritando, «Detente». El caballo, que corría como si volara, disminuyó inmediatamente la velocidad al oír la orden. Jan yacía desplomado sobre la silla del caballo, su pequeño cuerpo luchaba por mantener el equilibrio hasta ese momento. La expresión de Jan era cansada cuando levantó la cabeza y se disculpó con el duque Marcus, «Lamento haber llegado tarde». El duque Marcus levantó a Jan, jubiloso de que finalmente hubiera llegado, «Estás aquí, eso es todo lo que importa», dijo, guiando a Jan. Cuando los otros nobles vieron a Jan por primera vez, no pudieron evitar asombrarse, susurraron entre ellos, «Ese chico es el mago rumoreado, el que ni siquiera puede montar a caballo». El duque Marcus rodeó con un brazo el hombro de Jan y anunció, «El decreto real ha convocado al estimado mago para que ocupe la posición más alta de acuerdo con las leyes del imperio». Tan pronto como terminó de hablar, Jan se encontró cara a cara con el príncipe Hayden. Hayden preguntó con frialdad, «¿Eres Jan Fay?» Jan simplemente asintió en silencio,
su mente se aceleró con pensamientos de una cara que no había visto en mucho tiempo. Miró a los 3 magos que acompañaban al príncipe, observándolos atentamente. Entre el grupo había una chica de pelo oscuro, alguien a quien Jan no había visto en mucho tiempo. Era Cecilia, una espía del Imperio Coldwater. A pesar de conocer la verdadera identidad de Cecilia, cuando ella le sonrió, Jan no pudo evitar responder con una sonrisa educada y aparentemente inocente. Durante la noche, se celebró un gran banquete en el castillo para dar la bienvenida al príncipe Hayden. En medio de las festividades, Oliver aconsejó respetuosamente a Hayden: «Su Alteza, no debe beber demasiado». Hayden respondió con descontento: «Además de este vino, ¿qué más vale la pena beber?». Hayden se quejó irritado: «No puedo creer que tenga que socializar con estos detestables nobles después de viajar tanta distancia, este banquete no es nada divertido, y tampoco me gusta ese niño llorón». Continuó lamentándose con Oliver: «Quiero jubilarme temprano». Mientras tanto, Cecilia, la maga, sostenía una copa de vino en la mano, pero a diferencia de Hayden, no estaba concentrada en beber, en cambio, parecía que estaba observando y buscando algo. Cecilia pensó para sí misma: «Es una extraña coincidencia que el Imperio Coldwater también esté interesado en ese niño». No hace mucho, el Imperio Coldwater emitió 2 directivas: eliminar los rumores sobre Jan observándolo personalmente. Si es cierto, entonces tanto el niño mago como su madre deben ser capturados y llevados de vuelta al Imperio. Cecilia tenía curiosidad: ¿qué clase de persona es para causar tal conmoción? Creo que iré a averiguarlo. Fuera de los campos de entrenamiento en el castillo del duque Marcus, la escena era increíblemente tranquila. La luz de la luna proyectaba un resplandor sereno, mientras que las llamas parpadeantes disipaban parcialmente la oscuridad. Cecilia buscó a Jan en el castillo y finalmente lo vio solo en el patio de entrenamiento. Pensó con picardía: «Aquí está, debería poner a prueba sus rumoreadas habilidades. Empecemos con algo suave». Algo parecido a un golpe, Cecilia se acercó silenciosamente a Jan, usando silenciosamente la magia para conjurar innumerables hechizos afilados. Sin molestarse en saludar a Jan, desató una andanada de proyectiles afilados hacia él. Los hechizos volaron como lluvia, perforando simultáneamente el suelo al impactar, levantando una nube de polvo. Cuando el polvo se asentó, Cecilia se quedó atónita, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Jan salió ileso, sin un rasguño. Cecilia exclamó asombrada para sus adentros: «Increíble». Jan se volvió, la miró fijamente y le preguntó: «¿Quién eres?». Cecilia respondió con arrogancia: «Ni siquiera puedes reconocer mi magia, pero dices ser mi superior de la Torre de Marfil, solo estaba saludando». Jan interrogó con un tono severo: «¿Es así como saludas a los demás?». Cecilia se burló: «Oh, Dios mío, mira a este niño hablando, los mayores pueden bromear con los jóvenes, ¿sabes? No hay necesidad de que me hagas quedar mal». Jan se enfureció ante su tono y gritó con frialdad su nombre: «Cecilia». Cecilia se sorprendió momentáneamente. Jan continuó, gritando: «Cecilia Coldwalker». Cecilia se sobresaltó y se sorprendió al escuchar su nombre. Ella tartamudeó nerviosamente: «¿Tú, quién eres? ¿Cómo sabes ese nombre?». Jan respondió con calma: «Te conozco muy bien». Jan se rió entre dientes para sus adentros, pensando: «La ignorancia es felicidad, he eliminado a todos los caminantes del frío que acechaban en el reino en mi vida pasada». Él sonrió satisfecho y le dijo a Cecilia: «Si quieres, incluso puedo nombrar a otros». Cecilia, asustada, le instó a que dejara de decir tonterías. Jan se acercó a Cecilia, enumerando con calma y metódicamente los nombres de otros espías: el niño de los establos de la familia fundida, el secretario real Robin, héroe de la 9ª División de la Guardia Nacional, asistente de la sirvienta principal del palacio. La sirvienta principal probablemente aún no haya llegado. Jan se rió entre dientes y le preguntó a Cecilia: «¿Conoces las características comunes de estas personas?». «Creo que sí». Cecilia, ansiosa e irritada, respondió: «Niña. No entiendo cómo conoces estos nombres». Cecilia miró a Jan mientras hablaba y conjuró una bola de fuego en su mano. «Pero será mejor que finjas que no los conoces», dijo con voz aguda. Sin dudarlo, Cecilia lanzó la bola de fuego a Jan, causando una explosión masiva. El patio de entrenamiento estalló en llamas.
Pero desde dentro de ese mar de llamas, una columna de humo blanco se elevó inesperadamente. El fuego furioso, que había sido feroz hacía unos momentos, se disipó rápidamente bajo la mirada atónita de Cecilia. Ian se quedó allí con calma, realizando algún tipo de magia en sus manos, expuso sin rodeos a Cecilia: ya sabía que eras una caminante fría, coma. Cecilia, todavía preocupada e inquisitiva, preguntó: entonces, ¿por qué estás aquí sola si ya lo sabías? Con el corazón aún rebosante de asombro, se preguntó: ¿realmente logró evitar mi ataque anterior? ¿Qué es? Ian sonrió con picardía en respuesta: también sabía que vendrías a buscarme a los campos de entrenamiento. Mientras hablaba, levantó en alto el orbe que tenía en la mano. Cecilia levantó la vista con curiosidad y luego sus ojos se abrieron de par en estado de shock. Arriba, decenas de carámbanos apuntaban directamente a Cecilia. Ian sonrió triunfalmente a Cecilia: lo había descubierto. Ian le dijo a Cecilia: lo adiviné. Entonces Ian extendió fríamente su mano señalándola. La lanza de hielo, siguiendo las instrucciones de Ian, una serie de lanzas de hielo afiladas se precipitaron simultáneamente hacia adelante. Cecilia retrocedió presa del pánico. Afortunadamente para ella, pudo establecer rápidamente la barrera de maná, antes de que su cuerpo fuera perforado en el agujero. Pero la barrera de maná de Cecilia no duró mucho, y después de chocar con varias lanzas de hielo, comenzó a mostrar grandes grietas. Ella juró horrorizada. Ian volvió a gritar una bola de fuego gigante sobre su cabeza. El poder de esta bola de fuego era obviamente docenas de veces superior a la bola de fuego de Cecilia. Ian alzó sus fríos ojos hacia Cecilia, con la boca cantando: fuego. Al instante lanzó bolas de fuego a Cecilia. Pensó horrorizada: no puedo moverme con la barrera de maná, voy a morir. Con 1000 libras colgando de su cabello, Cecilia se ve obligada a eliminar la barrera de maná. Tan pronto como la barrera desapareció, inmediatamente se dio la vuelta y corrió para salvar su vida. Sin embargo, todavía era imposible esquivar las lanzas de hielo que corrían. Cecilia tenía la nariz perforada en todo el cuerpo, extremidades, flancos, cara. El daño era inevitable, pero esto era mejor que la muerte. Gracias a la forma en que corrió sobre su cabeza, Cecilia esquivó la aterradora explosión causada por la bola de fuego. Estaba herida, girando la cabeza con horror para mirar la explosión detrás de ella. Cecilia no estaba en shock, estaba viva. Cayó dolorosamente al suelo, diciendo en secreto que ese tipo, debido a que usó fuego, debe haberse quedado sin maná. Calculó en silencio: los demás comenzarían a venir, no había evidencia de que fuera una espía, y no sospecharían solo por el niño, los magos de la torre también le creerían. Cecilia seguía allí acostada pensando si se recuperaría y se ocuparía de ello más tarde, mientras Ian se acercaba tranquilamente a ella. Ian se paró frente a Cecilia y dijo casualmente: planeo hacerme un nombre. Vendiéndola. Con los cálculos en mente, dijo Cecilia triunfalmente, pensó que lo haría. Ian respondió con una sonrisa astuta: por supuesto, hay evidencia que ni siquiera conoces. Cecilia empezaba a sentirse incómoda. ¿De qué estabas hablando? En este momento, llegaron los caballeros reales y magos de la Torre de Marfil. Oliver preguntó asombrado qué había pasado, y los magos corrieron hacia Cecilia. Gritaron fervientemente: ¿qué le pasa? ¿Estás herida, Son? Ian admitió que lo hice. Los ojos de todos estaban puestos en él. Oliver luego le dijo a Ian: por favor, explique lo que sucedió. Ian inmediatamente encendió el modo de actuación, mintiendo sin parpadear: lo vi por casualidad, esa mujer estaba hablando con una persona enmascarada. Cecilia puso los ojos en blanco con asombro: ¿qué? Ian dijo con condescendencia: y de repente trató de matarme. Oliver preguntó: ¿la hiciste así? Se justificó Ian: porque yo necesitaba vivir. Oliver preguntó con cautela: ¿puedes probarlo? Respondió Ian de inmediato, como si estuvieran comprobando algo. Oliver escuchó una marca en sus cuerpos y pensó por un momento. Luego, sin el menor respeto, ordenó, examinando el cuerpo de la persona. Los dos magos que acompañaban a Cecilia inmediatamente la defendieron: oye capitán, no te parezca demasiado excesivo, olvidaste que somos los magos de la Torre de Marfil.
Oliver inmediatamente desenvainó su espada. Los otros dos magos inmediatamente retrocedieron asustados. Oliver levantó su espada con severidad y dijo, «La máxima autoridad está aquí, y si esto ha sucedido por la razón», dijo el niño. Ya sea que los magos de la torre estuvieran involucrados o no, teníamos la responsabilidad de descubrir la verdad. El otro mago inmediatamente reunió su poderosa aura antes, le dijo en voz baja a Oliver, «Así que al menos déjame curarla primero». Oliver respondió con frialdad, podía hacerlo después de una inspección completa, luego agitó la mano para ordenar a los dos caballeros que revisaran a Cecilia. Solo un momento después, se completó la inspección. Oliver les preguntó a los dos caballeros si había algo sospechoso. Las dos chicas inclinaron la cabeza y respondieron, «No encontramos nada». Los otros dos magos comenzaron a gritar de nuevo, «¿Qué dije? ¿Por qué puedes dudar de ella? Debemos curarla de inmediato, urgentemente». Oliver se giró para interrogar a Jan, ¿estaba mintiendo? Jan negó honestamente con la cabeza, por supuesto que no. Luego, Jan caminó con confianza hacia Cecilia, quien se sobresaltó por el miedo. Jan se acercó detrás de ella y dijo, «Disculpe». Cecilia miró hacia atrás nerviosa, lo que estaba haciendo. Jan ahora había puesto su mano en la nuca de Cecilia y había realizado algo de magia. De repente todos miraron a Cecilia con asombro. Un sello de maná era claramente visible en la parte posterior de su cuello. Cecilia también se sorprendió por este sello, miró a Jan con horror y le preguntó, «Chico, ¿qué hiciste?». Jan dijo con una leve sonrisa, «Me preguntaba qué estaban haciendo ustedes dos, parecía que lo habían comprobado». Jan recuerda lo que aprende sobre los espías de Coldwater de su vida anterior. Coldwalker es enviado a una escuela de entrenamiento con una marca, no lo saben porque solo el gerente lo sabe. Aunque me enteré solo después de interrogar a un gerente durante un año. Oliver no conocía el secreto de Coldwalker en este momento, por lo que se volvió para preguntar a los otros dos magos si alguien sabía lo que significaba esta señal. Los dos chicos dijeron tentativamente, «Oye, esta es la primera vez que lo veo». Oliver le preguntó a Jan nuevamente, «¿Qué pasa con el mocoso, Jan?». Jan respondió con voz inocente, «Por primera vez», pensó para sí mismo, incluso si nadie sabía lo que significaba, era una prueba. Después de pensarlo un poco, Oliver ordenó, «La curó, luego la interrogaremos». Oliver le pide a dos magos, «Por favor preparen una prisión de maná». Ellos responden a regañadientes, «Sí, sí». Una vez terminada su tarea, Oliver se volvió hacia Jan de nuevo. Dijo, «Si todo es verdad, el emperador te recompensará». Más tarde, Oliver se lo informó a Hayden en el campo de entrenamiento, quien preguntó con asombro, que el niño había derribado al mago de nivel 3 de la Torre Estelar de Marfil. Oliver respondió, «Sí». Hayden se rió, «Jaja, no esperaba eso». Hayden le preguntó a Oliver, «¿Qué piensa usted, capitán Oliver, de ese chico?». Oliver dijo, «Parecía que lo que los magos fueron enviados a decir era cierto, la forma en que el niño se comportaba y hablaba no era como la de un niño». Hayden se cruzó de brazos y comenzó a reflexionar. Le dijo a Oliver, «Bueno, creo que debería conocer a ese chico y hablar antes de sacar conclusiones precipitadas. Capitán, traiga a ese chico aquí». Tan pronto como Jan entró en la habitación que ofició reverentemente, me llamó. Hayden va directo al grano, «Sí, por lo que he oído, uno de los magos enviados por la Torre de Marfil era una espía de Coldwater, y también he oído que es una maga brillante. Creo que sus logros en matarlo y capturarlo son honorables». Jan respondió humildemente, «Me siento halagado». Hayden dijo con una sonrisa, «Y entonces, quiero recompensarte, por favor dime lo que quieres». Jan reflexionó, estaba tratando de encontrar su deseo interior, preguntándole qué quería, ya aquí, debería decir que no. Jan dijo vacilante, entonces, si lo permitía. Quería ver el sitio de la antigua Torre de Marfil en el camino al castillo. Hayden se sorprendió, el sitio de la antigua Torre de Marfil, ¿por qué quería ir allí? No había nada que ver. Jan fingió juntar las manos confundido y dijo, «Solo he escuchado historias y siempre he querido venir al menos una vez». Hayden vio esa acción y poco a poco dejó ir las dudas, visitar un lugar histórico era lo que quería cuando podía pedir cualquier cosa, probablemente todavía solo infantil.
Hayden aceptó fácilmente la petición de Ian. Bueno, así que te llevaré allí. Ian estuvo de acuerdo en secreto, pensé que podría conseguirlo más rápido de lo esperado. Se dijo a sí mismo con entusiasmo, el sitio de la antigua torre de marfil y el elemento escondido en lo profundo de ella, el eje del lenguaje del dragón. El lenguaje del dragón tiene un papel importante en el estudio de la magia, y ese libro contiene la esencia del lenguaje. Ian estaba un poco emocionado de pensar, en su vida anterior, lo encontró unos años antes de morir, por lo que solo podía entender una parte muy pequeña, esta vez cuanto entendía. Unos días más tarde, la escolta real se dispuso a llevar a Ian y su círculo íntimo a la capital. El interior del carruaje de Ian estaba ahora lleno de una atmósfera feliz. La madre de Ian miró por la ventana emocionada, era la primera vez que había llegado tan lejos. Se dio la vuelta y le dijo a su hijo, no es así, Ian. Ian la miró con una sonrisa feliz, sí, sí. Redio dijo emocionado, una vez que lleguemos a la capital, seré guía, Madame Fay, mire a un lado, he estado trabajando en la capital con la alquimia durante mucho tiempo. La madre de Ian sonrió alegremente, Dios mío, gracias. Ian pensó con el ceño fruncido, mira este nombre. De repente, en este momento, se escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose al costado del automóvil que llamó la atención de Ian. El segundo caballero emperador, capitán Paul, anunció, tío Ian, hemos llegado. Aquí se encuentra la antigua torre de marfil. Paul le dijo a Ian, nuestro plan es quedarnos aquí por 2 días. Y como el emperador había ordenado, sería libre de explorar este lugar durante ese tiempo. Pablo dijo afectuosamente, por favor, síganme todos, yo los guiaré. Después de eso, llevó a todos a un pequeño pueblo junto a la antigua torre de marfil para pasar la noche. El pueblo es verdaderamente tranquilo en esta noche tranquila. El jefe de la aldea escuchó que había personas de la familia real y magos de visita e inmediatamente les dio la bienvenida con entusiasmo, incapaz de creer que todos eligieran visitar esta aldea, qué honor de 1000 generaciones. Hayden respondió con una sonrisa alegre, jajaja, nada. Ian se sorprendió un poco al ver al príncipe heredero sonreír tan brillantemente a los aldeanos. Pensó para sí mismo, tal vez trató a los residentes de una manera benévola. Ian recordó, en su vida anterior. Siempre tenía una expresión turbia y vengativa en su rostro. Porque Ragnar siempre estuvo a su lado. Así que tal vez solo hizo una expresión tan alegre, con personas que no eran nobles o de la realeza. Ian reflexionó y se dio cuenta de que podía ver por qué el actual emperador prefería a su hijo mayor. De repente Douglas llegó, jefe, cuando llegó a la vieja torre de marfil. Ian luego le preguntó a Douglas por qué preguntó eso. Douglas dijo tímidamente, yo también quiero ir allí. Ian se dijo a sí mismo que necesitaba ir al metro al amanecer, así que le dijo a Douglas, entonces mañana cuando tengas algo de tiempo libre. Douglas estaba encantado, realmente, juntos, Ian no estaba familiarizado con esta hermosa imagen de Douglas, Douglas exclamó felizmente, wow, sí, gracias. Mientras los dos niños charlaban entre ellos, Redio miró a lo lejos y le dijo a la madre de Ian que a Douglas parecía gustarle Ian. Se giró para preguntar en voz baja, bueno, Lady Fay, hay algo que quiero preguntar. Ian siempre ha crecido así, no veo a ese niño como si tuviera 12 años. La madre de Ian miró a su hijo con una sonrisa y respondió, Ian, creció muy temprano, era muy amable y cariñoso, al igual que su padre. La madre de Ian confió en Redio, sabía que no lo diría, pero definitivamente estaba tratando de llenar la vacante de su padre y me sentí culpable. Redio pensó para sí mismo, entonces este niño es similar a su padre, preguntó más, entonces su esposo también es mago. Ella negó con la cabeza, no, Fran era una persona normal. Ella contó con tristeza, él, desaparecido antes de que naciera Ian, después de ir a trabajar como siempre, solo sus pertenencias fueron devueltas a casa 5 años después. Sus ojos estaban llenos de tristeza, por ahora, Ian no estaba. Al pensar en su esposo, que ha estado desaparecido durante 12 años, sus palabras se ahogaron. Suspiró y le dijo a Redio, deja de ignorarlo, no es nada.
Luego siguieron el arreglo de la escolta hasta las pequeñas casas de los aldeanos para descansar. A la mañana siguiente, al amanecer, Jan estaba en el sitio de la antigua Torre de Marfil, caminó lentamente y contempló la misma escena en su vida anterior, un viaje sin fin. Después de la guerra de unificación, y lejos de las Torres de Marfil y los imperios. Jan se preguntó si era simplemente una coincidencia cuando entró en la Torre de Marfil más tarde. No, es como si algo me hubiera instruido. Y ahora, Jan está una vez más parado frente a esta enorme estructura desolada. Se dijo a sí mismo, este lugar sigue siendo el mismo. Hace 300 años, hubo una guerra entre los magos de la Torre de Marfil y los dragonianos, descendientes de los dragones. El ejército de Gargobles y la magia negra de los dragonianos son lo suficientemente fuertes como para destruir el imperio. Pero el emperador y la maga mayor, Michelle Green River, lideraron a los otros magos de alto rango. Acaba con los dragonianos y extingue a Gargobles, protegiendo la paz del imperio. Michelle Green River, quien los llevó a la victoria, rechazó el cargo de emperador y, en cambio, se convirtió en la propietaria de la torre, creando la capital Green Riverdune. Y el lugar quedó en ruinas, abandonado. Jan deambuló por la vieja Torre de Marfil de memoria, estaba por aquí. A un piedra grande, puso su mano sobre ella y lanzó su magia. De repente, la piedra se abrió. Al ver el túnel, Jan exclamó emocionado, aquí está. Con cautela se metió por debajo, el entorno estaba completamente oscuro. Jan luego usó magia para crear una bola de luz. Lanzó la pelota al aire y toda la cámara se iluminó instantáneamente. De repente, un monstruo feroz apareció mirando hacia Jan. Pero resultó ser solo una estatua. Jan miró la estatua y se dijo a sí mismo, me sorprendió mucho cuando la vi allí por primera vez. De repente, la estatua apareció agrietada, se movió gradualmente. Rompiendo la capa exterior de roca, el monstruo gritó. Jan inmediatamente cayó en un estado de preparación para el combate, no se inmutó, recordando su vida pasada sobresaltado solo porque nunca pensó que era una gárgola, algo que se extinguió hace 300 años estaba escondido aquí. El monstruo que acababa de despertar había desaparecido del pedestal de piedra. Voló para atacar a Jan de inmediato. Jan inmediatamente sacó una bola de agua. Rápidamente arrojó el puente de agua al monstruo. La bola de agua hizo que el monstruo saliera volando. Fue golpeado contra la pared de la mansión. La pared se había agrietado, pero el monstruo no moriría tan fácilmente. Jan estaba un poco preocupado, en su vida anterior, era simple matarlo. Sin embargo, ahora hay que hacer más esfuerzos. Efectivamente, el monstruo todavía estaba vivo y miró a Jan con rencor. Luego se lanzó de nuevo para atacar a Jan. Jan inmediatamente se desplomó, presionó sus manos contra el suelo y cantó mantras. Al instante, una serie de estacas de hielo apuñalaron hacia arriba, perforando el cuerpo del monstruo. Pero Jan no detuvo su mano, extendió la mano y gritó trueno. Para asegurarse de que el monstruo ya no pueda sobrevivir, Jan no duda en usar más magia para atacarlo. Hizo un poderoso rayo sobre el monstruo. El monstruo solo pudo gritar durante una hora, y luego se quedó completamente en silencio. Jan suspiró, hinchado, ha terminado gárgola. Ahora era solo cuestión de tiempo, Jan miró al suelo como si esperara algo. En el suelo apareció un puerta más de la mansión. La puerta se abrió automáticamente y no había escaleras ni luz debajo. Jan sonrió, igual que la última vez. Cantó el yatsu, las plumas cayeron. Entonces Jan saltó a la mansión debajo de él suavemente. Aterrizó ligeramente como plumas rosadas, sin siquiera emitir un sonido. Jan se dirigió directamente al libro antiguo. Pensó feliz, viéndolo antes de lo que esperaba. Eje del lenguaje del dragón. Jan se preguntándose quién lo había escondido allí. ¿Un dragón, o el primer mago? Al tomar el libro, se dijo a sí mismo, lenguaje de dragón, un idioma misterioso que ni siquiera entendía en su vida anterior, si podía esta vez. Jan abrió el libro con entusiasmo, pero en lugar de divertirse, se quedó atónito. Jan volteó el libro de un lado a otro, estaba vacío.
Se preguntó con asombro qué había pasado. Entonces Jan se dio cuenta con sospecha, probablemente. Es porque se han utilizado estrellas. Jan dobló el libro hoscamente. Se dijo a sí mismo, si hubiera estado en su vida anterior, podría leer una vez más. Jan estaba a punto de lamentarse de algo, pero se sorprendió al descubrir que no podía hablar. Jan se tocó nerviosamente el cuello, incapaz de emitir un sonido. Miró el libro antiguo con ansiedad. El lenguaje del dragón no es un sonido a través de la voz, es un lenguaje mágico que usa el maná como raíz, por lo tanto, solo hay una explicación, es imposible usar el lenguaje del dragón que ha desaparecido, porque es imposible usar la magia del tiempo sin el lenguaje del dragón, no puedo retroceder en el tiempo. Jan suspiró, pensando que podría seguir retrocediendo en el tiempo. Volvió a caer en la contemplación, podría ser malo si no supiera sobre esta cosa. Jan no pudo evitar lamentarse en su corazón, su segunda vida, que acababa de volverse más pesada. Después de eso, Jan abandonó la antigua torre de marfil sin cosechar nada rentable, la escolta continuó moviéndose hacia la capital y después de unos días, pudieron ver Green River Dune desde la distancia. Antes de llegar, Paul le informó a Jan, tío Jan, pronto estaremos en Green River Dune. Jan miró hacia el bullicio afuera, pensando para sí mismo, finalmente en la capital. Volvió a mirar el coche de la prisión que transportaba a Cecilia y se dijo a sí mismo que debía estar más atento. Si Cecilia huye y se pone en contacto con otro caminante frío, el Imperio Coldwood comenzará a rastrearla. Jan estaba preocupado, Cecilia inevitablemente hablaría de sí misma, que sabía todo sobre la existencia de los caminantes del frío. Y se va a volver molesto, en muchos sentidos. Jan estaba ocupado pensando cuando, fuera del carruaje, un movimiento repentino interrumpió su línea de pensamiento. Alguien detuvo a la escolta real. El maestro de la torre de marfil y los magos debajo de él están bloqueando el camino del convoy. Oliver observó con recelo a los magos frente a él. Preguntó con severidad, dirigiéndose a la torre, ¿qué derecho tienes a interponerte en el camino? El dueño de la torre de marfil respondió con calma, he recibido la orden. Casualmente exigió que los caballeros en sus manos, diciendo que todos los poderes para interrogar a Cecilia y cosas relacionadas pertenecerían a la torre de marfil, tal vez tenía un poco de prisa. Oliver frunció el ceño sarcásticamente, obteniendo un poder notarial antes de que llegara el espía. Herbert respondió casualmente, no deberían resolverse cosas como esta lo más rápido posible. Le dio unas palmaditas en el hombro provocativamente a Oliver, tómese un descanso, capitán, la torre de marfil estará a cargo a partir de ahora, así que no se preocupe. Oliver está enojado pero no puede resistirse a la voluntad del rey. Gruñó, entregando a los culpables al líder de la torre de marfil. Herbert escuchó esto y dijo, capitán, aún no es culpable, antes de que se revele la verdad, todavía es una maga de la torre de marfil, preste atención a las palabras. Oliver apretó los puños, los caballeros siempre eran pellizcados y despreciados por los magos en la torre de marfil. Los otros caballeros también estaban descontentos y se dijeron entre sí, nosotros somos los que vinimos a arrestarla, entonces, ¿por qué tomaron tanto poder, capitán? No es justo, incluso si es una orden del emperador, no puedo aceptar. Jan, sentado en el coche, lo había visto todo, apoyó la barbilla pensativo, podía ver lo que estaban tratando de hacer. No estaban tratando de protegerla, como maga de la torre de marfil, simplemente no querían que el caballero mediocre interrogara a un mago, ahora la encerrarían en la celda más profunda de la torre y tratarían de encontrar una manera de hacer esto más suave, incluso si era una espía de Coldwood, será imposible escapar. La madre de Jan preguntó preocupada, ¿por qué había tanta conmoción allí? Jan la tranquilizó, nada, no te preocupes. Los asuntos de Cecilia no eran nada más de que preocuparse, pero Jan suspiró suavemente, había una cosa más de la que debía preocuparse. Paul de repente te llamó de nuevo, tío Jan, el príncipe quiere ir a algún lugar antes de que regresemos al castillo. Hayden lleva a Jan a una magnífica mansión nada menos que el castillo del señor. Jan miró hacia este lugar, pensando para sí mismo, esta es, la mansión que le dio Ragnar cuando alcanzó el nivel 5 en su vida anterior. Hayden le preguntó amablemente a Jan si le gustaba. Le dijo, esta es la mansión que le dieron.
Ian se inclinó cortésmente, mi favor era incomparable, señor. Hayden se rió, jajaja, ¿de qué estás hablando? Ian se dijo a sí mismo, en su vida anterior, tenía 26 años cuando recibió esta villa, y en esta vida, 14 años antes, era bastante hermosa. Hayden dijo alegremente, ahora, tu familia estará aquí, y tú, ven conmigo al castillo, necesitamos ver al emperador, ¿verdad?